Bien, en el video anterior, donde vimos diagramas de flujos, vimos que para este problema, elaborar un programa que calcule e imprima el área de un triángulo, primero hicimos un análisis, en donde primero ubiqué cuál es el resultado, qué es lo que yo tengo que mostrar al usuario, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de mi programa? Ahora, yo de aquí encontré que era área. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esa área? Pues multiplicando base por altura entre 2 y esta operación me va a decir cuál es el área. ¿Qué datos utilicé para poder llegar a aquí? Bueno, utilicé área, utilicé base y utilicé altura. Una vez que yo hice mi análisis, entonces nos fuimos a hacer el diagrama de flujo, en donde tengo un inicio, en donde coloco el espacio que voy a utilizar en memoria para poder utilizar la variable área, base y altura. Una vez que yo ya identifiqué y ya solicité que se hiciera este espacio en memoria para poder declarar estas variables, entonces vamos a ingresar, vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor de la base. Después, ingresar el valor de la altura. Y ya que yo conozco cuál es la base y cuál es la altura, puedo entonces realizar la fórmula, la operación, para encontrar el área. Una vez que yo ya sé cuál es el área, entonces vamos a imprimirle al usuario el área del triángulo es y con el símbolo más hacemos el área. Y terminamos nuestro algoritmo. Recuerden que, perdón, nuestro diagrama de flujo. Recuerden que se ejecuta de arriba hacia abajo. Ok, vamos a utilizar un programita que nos va a ayudar a ejecutar este algoritmo sin necesidad de ningún código, porque por el momento no nos interesa codificar todavía. Nos interesa aprender a hacer ese análisis, ¿sí? Una vez que yo ya supe, yo ya identifiqué y yo ya logré hacer un buen análisis, entonces el código va a ser más sencillo y para cualquier lenguaje, porque solamente tenemos que adecuar nuestras palabras reservadas propias de cada lenguaje. Entonces, este programa se llama Raptor. Y entonces, aquí si se dan cuenta, yo tengo los símbolos que me va a permitir usar, que son los mismos que usamos en este diagrama. Entonces, está muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente voy a seleccionar el símbolo y lo voy a arrastrar. Recuerden, me pide guardarlo. Vamos a darle prueba 2 como para que me lo guarde y pueda manipularlo. Lo único que tengo que hacer es entonces seleccionar y arrastrar. Seleccionar y arrastrar. Recuerden que como vimos acá, nosotros vamos a utilizar los rectángulos para declaración de datos y operaciones. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo 3 datos. Entonces es lo que estoy poniendo acá, mis 3 datos. Ajá. Entonces vamos a darle doble clic a nuestro primer rectángulo y me va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, yo le voy a poner, donde dice set, le voy a poner el nombre que voy a asignar a esta variable. Yo le voy a poner área. Y en to le voy a poner cómo va a iniciar, ¿Con qué valor va a iniciar? Yo le voy a poner que 0. ¿Sí? Ok. Después nos vamos al siguiente, le damos doble clic y vamos a declarar base. Igual, yo desconozco el valor de la base, entonces le voy a poner 0. Y por último, vamos a utilizar altura. Y entonces, igual lo voy a poner en 0 porque no conozco su valor. Muy bien.
Yo ya declaré mis variables. Ahora, recuerdan que habíamos platicado que voy a pedirle al usuario que ingrese el valor de la base. Entonces, para eso utilizamos un rectángulo chuequito. Y entonces, si se dan cuenta, yo tengo aquí dos rectángulos chuequitos. Tengo uno que se llama input y tengo otro que se llama output. Ahora, ¿qué función tiene cada uno? Recordemos nuestras clases de inglés. In significa entrar, out significa salir. Entonces, yo voy a utilizar el input para cuando vamos a ingresar, vamos a entrar, van a entrar datos, van a entrar variables. Y output cuando voy a salir. Ajá, cuando van a salir esos datos. Entonces, en este caso, yo le voy a pedir al usuario que ingrese el valor de la base. El usuario va a ingresar un valor, vamos a suponer 10. ¿Qué voy a hacer yo con ese 10? Lo voy a almacenar en la variable base. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Input o output? Si estoy hablando que va a entrar ese dato, entonces sería un input. Y le damos doble clic aquí y en esta parte, con comillas, vamos a mandar un mensaje. Recuerden que todos los mensajes se envían con comillas. Entonces, vamos a poner ingresa el valor de la base. Cierro mis comillas porque ahí termino mi mensaje. Y entonces aquí vamos a poner lo que el usuario me escriba. Cuando yo le mande imprimir este mensaje, ingresa el valor de la base, el usuario me va a escribir un valor. Ese valor yo lo voy a leer, va a entrar y lo voy a almacenar en la variable base. ¿De acuerdo? Entonces, lo que el usuario me escriba, yo lo voy a almacenar en la base. Ahora, también tenemos que pedir la altura, ¿verdad? Entonces, vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar otro input porque necesitamos que también entre. Vamos a ponerle aquí, ingresa el valor de la altura. Y entonces lo que el usuario ingrese, ¿en dónde lo voy a almacenar? En mi variable altura. Recuerden que como yo lo estoy escribiendo aquí, tiene que ser igual que como yo lo declaré. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tengo, ingresa el valor de la base, ya le ingresa el usuario, ingresa el valor de la altura, lo ingresa. Y ahora vamos a realizar nuestra operación. Recuerden que para la operación utilizamos un rectángulo. Y vamos a darle doble clic. Aquí donde dice set, vamos a poner qué es el valor que yo estoy buscando. Ajá, voy a buscar área. ¿Y cómo voy a encontrar área? Pues multiplicando base por altura y el resultado de esta multiplicación sobre 2. Entonces, lo que me resulte de esta operación se va a almacenar en mi variable área. ¿Sí? Ya tenemos el valor de base, que fue el que nos dio el usuario aquí. Tenemos el valor de altura, que fue lo que nos dio el usuario aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, si yo ya tengo el valor del área, yo ya lo conozco, entonces vamos a dárselo a conocer al usuario. Entonces sería un input o un output. Si va a salir, sería un output. ¿Sale? Voy. Ahí está. Muy bien. Le damos doble clic y le vamos a decir aquí. Vas a mandar un mensaje, entre comillas son los mensajes, recuérdenlo, que diga el área del triángulo es, cierran mis comillas porque ahí termina mi mensaje,
vamos a concatenar con un símbolo de más, que es concatenar, unir. Y le ponemos un más y vamos a mandar a imprimir la variable área, que fue lo que nos resultó de esta operación. Y le damos todo. Muy bien. Si se dan cuenta, es exactamente lo que yo hice acá. Pero ¿por qué lo estoy haciendo en este programita? Porque lo vamos a ejecutar, sin ningún código. Nada más vamos a hacer nuestro diagrama y le vamos a dar play y vean lo que pasa. Me está pidiendo, ingresa el valor de la base, que es lo que pasó aquí. Le vamos a poner 10. Y después me va a pedir, ingresa el valor de la altura, que fue lo que pedimos aquí. Ok, y me va a aparecer el área del triángulo es 100. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así se ejecuta nuestro programa. Si se dieron cuenta, ejecutó de arriba hacia abajo. Primero me creó los espacios en memoria. Después me solicitó, me calculó y me está imprimiendo el resultado. Así es como podemos usar este programa, Raptor, que nos va a ayudar a ejecutar nuestro programa sin necesidad de código, solamente realizando nuestro diagrama de flujo para entonces nosotros verificar que nuestro análisis estuvo correcto.